Bien, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast de Antorcha. En esta ocasión, después de un largo tiempo, vamos a analizar el nuevo documento, la nueva propuesta constitucional, y que se plebiscita ahora el 17 de diciembre, es decir, en unas semanas más. Entiendo y sé de muchos casos de personas que están muy confundidas, no tienen certeza de que si es bueno votar a favor o en contra. Esos son los términos en este caso, ya no es apruebo o rechazo, a favor del documento o en contra del documento. Y he hablado con muchas personas y muchos están sumamente confundidas porque cierto grupo político va por una opción y otro va por otra. Y aunque a muchos no le hace sentido, le hace ruido este nuevo documento, por todo lo que ha pasado, etcétera, que lo vamos a ir descubriendo en el tránsito de este capítulo, tienen muchas dudas, no tienen certeza, están un poquito atrapados y se sienten un poquito agobiados. Así que espero que este video les sirva como para dilucidar algunas dudas y tomar al final una decisión. Yo igual tuve el mismo problema, igual tuve indeciso las primeras semanas hasta que empecé a leer con más detención el documento y yo ya tomé mi determinación. Voy a comentar aquí algunos rasgos, algunos articulados, un análisis personal, obviamente, sobre algunos articulados, lo que yo creo que es bueno, lo que yo creo que es malo. Así que vamos a dar algunos argumentos, algunas análisis. Bien, comencemos. Primero que todo, hay que acentuar algo muy elemental. Este documento es inconstitucional. No sé si ustedes se acuerdan, porque tendemos a tener mala memoria. En la propuesta anterior, que es este documento, los políticos armaron un articulado en la Constitución actual, hicieron una modificación en la Constitución actual, obviamente para empezar un nuevo proceso constituyente, y un articulado determinaba que si este documento era rechazado, continuaba la Constitución vigente, la Constitución actual. Artículo 142 de la Constitución actual. Cuando los políticos se dieron cuenta que el documento, la mayoría de la gente ya estaba por el rechazo, en toda la encuesta ganaba el rechazo, armaron una estrategia nueva, se coludieron entre los políticos, partidos de derecha, UDI, RN y Evópoli, y partidos de izquierda, Frente Amplio, Partido Comunista, más Partido Socialista, parte de la democracia cristiana, en desconocer el artículo 142, que ellos mismos habían redactado, firmado y modificado, y armar un nuevo proceso que termina con este producto. Fuera de toda norma constitucional y legal, ellos armaron un nuevo proceso intentando suavizar un poco el golpe, diciendo que era un documento que tenía 12 bordes, que los constituyentes no se iban a arrancar con los tarros, que era un poquito más controlado, etcétera, etcétera. Y armaron este nuevo proceso, además fallando en un elemento importante, que es que no se hizo un plebiscito de entrada. No quisieron hacer el plebiscito de entrada porque sabían que iban a perder. Había demostrado que ya la gente estaba cansada del proceso constituyente, sobre todo el anterior, que fue un desastre, el radicalismo, el octubrismo, el indigenismo, el plurinacionalismo, todo lo que buscaba la refundación del país tenía totalmente choreado, a mucha gente cansado, y no querían tener un nuevo proceso. Y esto es para evitar ese trance, que al final era un plebiscito de entrada para reconfirmar de que la gente quería una nueva constitución. La obviaron, nos engañaron, nos estafaron, los políticos nos estafaron dos veces. Primero por el articulado 142 y luego por la falta del plebiscito de entrada. Bien, entonces, dicho esto, este documento es ilegal, inconstitucional, no tiene validez,
pero nuevamente los políticos nos estafaron. Pero estamos en esta, ya eh, no hay mucho que hacer, ya se hizo, ya la gente armó un documento, la gente incluso ya lo aceptó, la gran mayoría lo aceptó, todos ya tienen una opción, no hubo la capacidad de eh, defender, no defender la constitución actual, pero sí defender la legalidad, que ellos estaban faltando a la verdad y al compromiso. Además pactaron un documento, el acuerdo del 15 de noviembre del 2019, el acuerdo por la paz y la nueva constitución, lo pactaron ellos y se, eh, ¿cómo decirlo? Se desdijeron de lo que habían firmado, lo que habían acordado. Estamos delante de unos políticos macabros, de unos tramposos, estafadores, y no queda más sino que tomar una decisión en este caso, ya no hay otra vuelta, ya estamos en este camino y tratar de hacerlo lo mejor posible. Bien, comencemos. Estuve analizando el documento y tengo varios reparos, algunas cosas que son interesantes, que me gustan, pero yo creo que tengo más reparos que cosas positivas. Hay cosas muy ridículas. Y voy a empezar por es un contenido que es importante, que yo en el documento anterior yo hice un video hablando sobre este capítulo específico, que es el capítulo del Banco Central. El capítulo del Banco Central es el capítulo número 15 del nuevo documento y me fui también, bueno, revisé obviamente todo el texto, pero también me fui con mucho interés en este capítulo porque es un capítulo importante. Los países, si tienen un banco central con problemas, no van a salir adelante, no van a operar bien, no van a funcionar bien, van a entrar en una crisis económica, van a entrar en el estado de inflación creciente. Entonces es un elemento importante, por eso yo me preocupa el Banco Central. Y que el Banco Central es un tema de constitución, no es una temática, una materia constitucional, no es una materia de ley. Y este documento está lleno de materias de ley que no tienen que estar en la Constitución. Yo creo que si me lo dejan a mí, yo le dejo la cuarta parte y lo demás lo voto. Porque lo demás es todo tema de ley. Algo que me llamó la atención, por ejemplo, ese capítulo número 15 del Banco Central, y vamos a echarle una miradita al tiro y una lectura también para que podamos ver qué es los artículos 200, 198, 199, 200, aquí vamos a ver, 198, capítulo 15, Banco Central, artículo 198. Por ejemplo, vamos a analizar lo que dice. El Banco Central es un órgano autónomo con patrimonio propio de carácter técnico cuya composición, organización, funciones y atribuciones las determinará una ley institucional. Ya. Artículo 199. El Banco Central tendrá por objeto velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Yo hice un video la vez pasada por lo mismo. La propuesta anterior, que es casi calcada, artículo 357, si no me equivoco, 358, vamos a buscarlo. 350, aquí está, 357, exacto. Me acuerdo bien. Le corresponde en especial al Banco Central para contribuir al bienestar de la población, eso lo sacaron, una estupidez, velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Dice algo parecido a la Constitución actual, pero la Constitución actual obvia no dice que tiene que velar por la estabilidad de los precios. No es su competencia velar por la estabilidad de los precios. Lo hacen un poco como para que la gente tenga en su cabeza de que ellos se van a preocupar porque los precios suben por la inflación, etcétera, etcétera, y así se compran a la gente. Pero no es su función. No. Su función es la emisión monetaria, tal vez un poco la regulación digamos que no se le escape mucho el dólar, pero eso no depende del dólar, depende del peso chileno. Si el peso chileno está bajo, no depende del dólar, no es un problema de Estados Unidos, sino un problema de acá interno, y que el Banco Central no tiene nada que hacer ahí. Entonces, lo que yo descubrí también es que muchos de los textos que están en la propuesta nueva
están calcados de la propuesta anterior. Son casi lo mismo, le modificaron una cosa. Por ejemplo, en este dice, el Banco Central es un organismo autónomo, pero no es independiente. Y eso es relevante, porque la Constitución actual es autónomo e independiente del Estado. En este es autónomo, pero no es independiente. En este de la propuesta anterior tampoco es independiente, dice el Banco Central es un órgano autónomo con personalidad jurídica. En este no dice que es personalidad jurídica, pero sigue siendo autónomo, no es independiente tampoco. Entonces la pregunta es, ¿cómo los republicanos pasaron esto por alto? ¿Leyeron el documento? ¿Entienden de economía? ¿Entienden de la función del Banco Central? ¿Se asesoraron mal? ¿No alcanzaron a llegar al final? ¿Qué les pasó? Eso a mí cuando yo estoy leyendo el documento me dejó como confundido, porque yo no entiendo si estos tipos leyeron en realidad el documento, si al final los 24 expertos no hicieron calcados la Constitución esta y llegó Republicano a corregir esta. Después, dentro de las cosas que son negativas, yo dije lo mismo en un capítulo anterior sobre el Banco Central cuando analizaba este documento. Es exactamente lo mismo. Artículo 200. Numeral 1. El Banco Central solo podrá efectuar operaciones con instituciones financieras, sean públicas o privadas. De manera alguna podrá otorgar a ellas su garantía, ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas. Es decir, no puede prestarle plata al Estado, ni ninguna de las empresas del Estado. Aquí viene la trampita. 2. Sin perjuicio de lo anterior, en situaciones excepcionales y transitorias, en las que así lo requiere la preservación del normal funcionamiento de los pagos internos y externos, el Banco Central, mediante acuerdo fundado, adoptado por el voto favorable de al menos 4 consejeros, y son 5, podrán comprar durante un periodo determinado y vender en el mercado secundario abierto instrumentos de deuda emitidos por el fisco, de conformidad con lo establecido en la ley institucional. O sea, en casos excepcionales, llega un gobierno y cambia ¿cómo se llaman los consejeros del Banco Central, que son 5? Y los cambia y los pone a su gusto. Y llega estamos en una crisis económica o estamos en una inflación, y 4 de los consejeros, 4 de los 5 que ellos pusieron, van a determinar que sí, el Banco Central tiene que prestarle plata al Estado. ¿Es independiente o no es independiente? No es independiente. Por más que digan lo contrario. Y de hecho, en todos los folletos, lo que yo alcancé a rescatar por aquí de la derecha, Renovación Nacional, que van por el a favor, los comunistas, los de izquierda, el PTR, Casamax, la izquierda, no sé, el diario de izquierda y puro marxista aquí, van en contra también, y que eso genera confusión en la gente. Otro votando a favor, también de Renovación Nacional, que dice, esto en contra, a favor, estos van a favor, no sale de quién son, pero tiene pinta de ser de la UDI. No dicen nada, no son de Renovación Nacional también, no dicen nada sobre el Banco Central, no dicen nada sobre temas de constitución, no dicen nada sobre temas importantes, pilares fundamentales del gobierno, del Estado, de la nación. ¿Qué es lo que dice? Los fundamentos de el a favor, en los folletos, y además ¿cómo se llama? En las franjas televisivas. Expulsión de inmigrantes ilegales en menor tiempo posible. Eso no es tema constitucional, es un tema de ley, son materias de ley. Defensoría de las víctimas, son materias de ley. Derecho a vivir en entorno seguro, lo dice tanto la Constitución actual y no se cumple, lo dice en la Constitución anterior, la propuesta anterior, y obviamente tampoco se va a cumplir, lo dice y lo va a decir en esta, y lo dice en esta y tampoco lo va a cumplir. Ay, que acá sale algo sobre las mujeres, una constitución a favor de las mujeres. Es un folleto de Renovación Nacional. Sala cuna universal, no es materia constitucional, sino materia de ley.
Entiendo que además ya está vigente, ya en gobierno de Piñera hay una sala cuna universal, entiendo, puedo equivocarme, pero no es materia constitucional, no tiene por qué aparecer en la Constitución. Igualdad salarial. Este tema es muy importante. Está en el artículo 16, número 26, letra C. ¿Qué es lo que dice? Vamos a ver. Artículo 16. Este es del capítulo segundo de los derechos. El capítulo número 2. Empieza los derechos con el capítulo con el artículo 16. Empieza el segundo capítulo. Vamos a ver. Además, detalle. El capítulo número 2, que son los derechos, lo vamos a leer al tiro para ser más preciso en la presentación. Dice: derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales. Tiene 15 páginas. Tiene la suerte de mencionar la palabra deberes, y deberes tiene una página. Y aquí está. Letra C. Se prohíbe cualquier discriminación arbitraria que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límite de edad para determinados casos. Asimismo, se proscribe la descripción arbitraria en materia de redistribución por trabajo de igual valor y con el mismo empleador, especialmente entre hombres y mujeres, de conformidad con la ley. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que al final hombres y mujeres deben ganar lo mismo. La pregunta del millón es: ¿cuáles son los datos que tienen ellos de que eso no ocurre hoy? Todavía no conozco ningún político que ande con una liquidación de sueldo de una mujer que trabaje en una empresa, pongámosle en una empresa pública o privada, y un hombre que trabaje que tenga la misma cantidad de años y cumpla la misma función con sueldos distintos. No lo conozco. Si ustedes los conocen, por favor háganlo saber. Mándenme la información, pero no existe esa información. Porque no les preocupa si realmente es una evidencia empírica la que quieren mostrar, evidenciar, si no es una retórica. Entonces no existe tal información. Es posible que haya alguno que otro caso, qué sé yo, pero no es algo normalizado dentro del país. Por ende no hay evidencia, no andan en la mano con los, digamos, al nombre Juanito Pérez gana 300 lucas y María Sánchez gana 250. En la misma cantidad de tiempo con la misma labor. No existe. Y no la van a encontrar. Porque su misión no es demostrar que esto es verdad, sino que instaurar una duda de que esto es posible y de que esto ocurre, cuando no tienen cómo demostrarlo. No existe esa evidencia, no existe ese estudio. Igualdad salarial. Además, no es materia constitucional, es materia de ley. Puede estar en el Código del Trabajo y listo. No tienes por qué ponerlo en la Constitución. Esto lo ponen para que en realidad el republicano gestione argumentos que le encanten a la gente, que le guste a la gente, para que termine siendo aprobado este documento. No discriminación por sexo o salud. Se refiere a los planes de salud de la ISAPRE, etcétera, etcétera, que todos sabemos que eso ocurre. Pero esto tampoco es materia constitucional, es materia de ley. Esto se arregla cambiando la ley. Simple. Y los que no cumplen la ley, castigo como debe ser. En la Constitución actual, tanto como en la propuesta anterior y en la propuesta nueva, dicen que el Estado debe velar por que nosotros vivamos en un ambiente sin contaminación. ¿Se cumple? No se cumple. Pues la Constitución puede decir muchas cosas, pero uno tiene que saber, tener sensatez y habilidad para saber que algunas cosas no se pueden cumplir por más que lo intenten. Son imposibles. La dificultad, por ejemplo, con el tema del Estado Social de Derecho es que es un Estado social de derecho que entrega excesivos derechos y no te explica cómo los va a financiar. Y aquí este capítulo yo lo vinculo, o este tema yo lo vinculo con el Banco Central. Como entregan muchos derechos y así le compran los votos a la población dice: oh, me van a subir las pensiones, me van a dar casa digna, un trabajo decente. La gente termina votando por ellos. Por eso que en general en Europa son la mayoría gobiernos de centro izquierda o de izquierda directamente, porque le ofrecen el cielo y la tierra y no explican cómo lo van a financiar. Entonces terminan con problemas en los países de forma, digamos, de estructura económica, y terminan, digamos, degradando la estructura
y los avances que tienen los países europeos y los terminan estancando y algunos los terminan haciendo retroceder. Entonces, el Estado Social de Derecho necesita recursos. Chile tiene esos recursos para generar un Estado Social de Derecho que todos los derechos deben ser entregados oportunamente, sino progresivamente, lo dice como análisis ahí, como detalle, progresivamente, que tiene que ser gradualmente, pero entregado, y uno puede demandar el Estado porque no me entrega el derecho que yo creo que merezco. Entonces el Banco Central lo capturan. Los gobiernos capturan el Banco Central para pagar estos derechos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se pagan estos derechos? Y existen dos alternativas. Aumento de impuestos, por ahí lo mencionaron algunos, que uno de los problemas que iba a tener esta constitución, algunos analistas, iba a ser aumento de impuestos. Usted va a tener que pagar más y la casa, la vida se le va a encarecer por pagar derechos que a lo mejor a usted no les van a tocar. O aumento de masa monetaria. Van a hacer que el Banco Central le emita billetes, le pase plata al Estado y el Estado empiece a repartir y a pagar los beneficios que ofreció para que le dieran el voto, porque, ojo, el Estado son los políticos, esto es una lucha por el control del Estado, y los políticos nos van a ofrecer el cielo y la tierra y nosotros vamos a votar por ellos porque nos van a dar casa digna, trabajo decente y todos los derechos que la gente cree que merece. Y el país va a ser carcomido por la inflación. Yo sé que hay gente que de pronto no entiende un poco el problema de esto, porque no es fácil, hay que darle hartas vueltas, hay que echarle una buena ojeada a hartos libros para entender este proceso. Pero cuando pasó lo de la pandemia, yo y muchos otros dijimos que era una mala idea sacar los 10%, los retiros los 10%, no porque era plata que no le merecía o que no era perteneciente a los cotizantes, sino porque iba a generar inflación. El nivel de emisión en ese entonces, sin emisión, sino que sacar liquidez circulante, era cerca de 15 mil millones de dólares, lo cual era tal vez un tercio, yo creo que un tercio, no, un poquito menos de un tercio. Un cuarto, por ejemplo, del presupuesto anual que tiene Chile en un año, son 75 mil millones de dólares. Y era complicado sacar tanta liquidez circulante en tan poco tiempo, en menos de un año ya teníamos ese dinero dando vuelta y eso generó la inflación. Entonces yo cuando hice el video anterior sobre el Banco Central tuve que explicar cómo funciona. Porque lo que la gente no entiende es que cuando se emite mucho dinero, cuando hay mucho dinero circulando por el espacio económico, el billete, el objeto billete pierde su valor, porque hay exceso de billete. Es como cuando uno va a la feria y se encuentra que toda esta zona de acá de la feria está lleno de tomates. Entonces uno intrínsecamente piensa, bueno, hay exceso de tomate, por ende el tomate está sobrando y por ende yo puedo exigir que el precio baje. Y los mismos locatarios van a bajar el precio porque tienen que competir para poder vender ese producto que hay en exceso. Por ende tienen que bajar los precios. Pierde el valor porque hay exceso. Pierde el valor porque además tienen que sacarlo de circulación, es decir, venderlo. Y eso genera que el peso billete, en este caso, pierda valor en relación al dólar. No es que el dólar suba, se desvaloriza el peso chileno. Y es la inflación que estamos viviendo es debido a eso. Y la gente no entendió porque creía que estábamos pasando hambre cuando nadie pasaba hambre. No hay duda de que hay familias que se vieron complicadas, no hay duda, pero nunca a ese nivel. Nunca a ese nivel. Por eso que Piñera se enfocó primero en las cajas de alimentación, que fueron útiles, etcétera, y le llegaron a gran parte de la gente, incluso a gente que no la necesitaba, le llegó igual y la usó igual y no hubo problema. Pero claro, una cosa es la alimentación, las cajas de alimentación, que yo creo que tenía que haberse quedado en eso, en unas buenas cajas de alimentación para las familias, pero no en la circulación de billetes, no en los retiros del 10%, yo creo que ahí fue un error. Pero claro, la izquierda forzó este retiro porque al final su misión no era ayudar a las personas que estaban pasándola mal, sino su misión era sacar todo el dinero de la AFP para hacerlas quebrar y volver y entrar de nuevo a un sistema de reparto de pensiones. Bien, aquí, bueno, toqué hartos puntos, pero lo esencial, vamos a intentar seguir con
Este dice, capítulo número 2, artículo 16, número 26, vamos a buscarlo el título, capítulo 2, artículo 16. Dice, esto dice textual, tanto, ojo con esto, tanto en esta propuesta constitucional que se rechazó, es textual lo que está aquí, como en la Agenda 2030 de la ONU. Es textual. ¿Cómo se le ocurrió que el trabajo tenía que ser decente? ¿A quién se le ocurrió ese término? A ninguno de los brillantes intelectuales de acá de Chile. Eso viene de la Agenda 2030. Lo voy a mostrar yo con un archivo para que vean qué es lo que dice la Agenda 2030 sobre este punto. En la propuesta actual dice el derecho al trabajo decente y su libre elección y libre contratación. ¿Qué es trabajo decente? Si ellos dicen que hay algo, es porque en realidad otra cosa no lo hay. Entonces, si hay trabajo, o sea, dice el derecho al trabajo decente, quiere decir que hay trabajo indecente. ¿Cuál es ese trabajo indecente? No lo determina. Porque estos son conceptos ambiguos para que la gente haga una idea de lo que es. Todo individuo tiene una percepción subjetiva de algunos conceptos. Digno. Para mí digno es una característica, una cantidad de cosas que me da un valor de digno. Para otra persona es otras características más o menos, otras cualidades que le entregan un valor de digno. No es lo mismo para todos, por eso no lo definen. Porque su intención no es definirlo. Su intención es capturar emocionalmente al individuo y decir que esto decente va a ser algo mejor que lo que ya hay. No explican cómo, no explican qué y tampoco explican cuándo. El derecho al trabajo decente consiste en el acceso a condiciones laborales equitativas, la seguridad y la salud en el trabajo, así como una remuneración justa. ¿Qué es remuneración justa? ¿Lo que yo recibo ahora como trabajador es injusto? ¿Lo que usted recibe es injusto? El 99% va a decir que sí. Y ellos lo saben. Capturan a la gente con esas cosas que todos tenemos como percepción. No sabemos realmente si es un trabajo, nuestra remuneración es justa o no. Quisiéramos tener más, como todas las personas. Y a eso es donde entran en la psicología de nosotros, de los seres humanos, porque tienen muy claro, la izquierda tiene muy claro, los políticos tienen muy claro cómo manipular nuestras emociones, lo saben, pero estudian mucho este tema. Entonces, por eso hay que entrar con estos conceptos ambiguos, porque nos dejan a nosotros que nosotros tomemos una decisión sobre lo que significa y lo que no significa. Y nos parece bonito, ¿no? Un trabajo decente, pero extraordinario. Remuneración justa, oye, que gente más habilosa. Al descanso y a la desconexión digital, eso lo tenemos claro, los empleadores que tienen a sus trabajadores todavía en la casa conectados al celular y o al internet, whatsappeando tareas y trabajo y cosas así. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero no es materia constitucional, es materia de ley. ¿Entienden la diferencia entre una materia de ley y una materia constitucional? Esto no es necesario que esté acá. Yo lo pongo en el Código del Trabajo, le aplico la ley a las empresas que fallan en esto y listo, solucionado, una buena multa. Y una multa que además vaya en correlación o que vaya directamente como indemnización al trabajador. Ninguna empresa se le va a ocurrir hacer esa falta. De hecho, ahora me estaba acordando de un argumento sobre el tema de los sueldos entre hombres, la diferencia entre comillas entre los sueldos entre hombres y mujeres. Si fuese cierto en que las mujeres ganan menos que los hombres por el mismo trabajo, los hombres tendríamos escasez de trabajo. Habría pleno empleo entre las mujeres, porque obviamente las empresas contratarían a las mujeres porque se les paga menos, y los hombres estaríamos buscando trabajo porque no habría espacio para nosotros, porque cobramos más. Entiende que no tiene sentido, no es real que hombres y mujeres ganen distinto, salvo uno que otra excepción tal vez puede ser, pero no hay documentos, no andan los políticos con las liquidaciones de sueldo demostrando que sí es común y que hay uno aquí, dos allá, tres, son 500 casos, denuncias en, qué sé yo, en la inspección del trabajo por remuneraciones desiguales entre hombres y mujeres por la misma labor. No las hay. Son otros los problemas que tienen en el mundo laboral, pero no porque ganen menos o más según sexo.
Bien, sigamos. Siguiente punto. El derecho a la vivienda adecuada. ¿Qué es una vivienda adecuada? ¿Qué define una vivienda adecuada? ¿Qué características tiene? ¿Cuántos metros determina que una vivienda es adecuada? ¿Para quién? ¿Para cuántas personas? ¿Una, 10, 20 personas? ¿Extranjeros, chilenos, indigentes, trabajadores? ¿El barrio alto, el barrio bajo? No hay términos concretos. Son terminología ambigua para embaucar a la gente y creer que esto es bonito y que le van a dar el cielo y la tierra. Capítulo de el numeral número 29, porque estamos hablando de los derechos. Todas estas cosas se las van a entregar a las personas y si no me la entregan, digamos, yo tengo una casa de tantos metros cuadrados y si no tengo lo que yo quiero, puedo demandar al Estado porque me tiene que agrandar la casa. Hay un artículo que a mí me hizo falta incluso, yo creo que el artículo 6, numeral 37, donde yo creí que podrían ser un poquito más habilosos estos pavos, considerando, bueno, totalmente excepcional el trabajo de republicano, ¿eh? O sea, hicieron mal la pega, cabros, hicieron mal la pega. A ver, donde yo creí que podía haber una especie como de una institución como CERNAC, tanto que reclamaba a la izquierda con dientes y qué sé yo, que podía eh, hacer, no hacer daño, pero sí castigar a la empresa que se portaban mal con los trabajadores. Y yo pensé que iban a ser un poquito más habilosos, iban a armar algo como el CERNAC con dientes, garra y dientes, tanto que hablaban sobre esto, y no hicieron nada. Dice en el numeral 37, en su condición de consumidores, el acceso a bienes y servicios de forma libre, informada y segura, la ley regulará los derechos y deberes de los consumidores y proveedores, así como la garantía y los procedimientos para hacerlos valer. Es deber del Estado y sus instituciones proteger a los consumidores ante prácticas abusivas y garantizar el ejercicio de sus derechos de forma individual y colectiva, fomentando la educación, salud y la seguridad en el consumo de bienes o servicios. No dice que va a crear un tipo CERNAC con diente, carrediente y cuchillo incluso, no dice nada. Se van puras buenas intenciones, pero no concreta nada. Vamos a ver, capítulo número 4, Congreso Nacional. Artículo 51, número 1. El Congreso Nacional se compone de dos ramas. La Cámara de Diputadas, los mismos conceptos de la propuesta anterior, diputadas y diputados, y el Senado. No puede ser Cámara de Diputados nomás. Ambas concurren a la formación de las leyes en conformidad con esta Constitución y tienen las demás atribuciones que ella establece. Aquí ahí quiero hacer un paréntesis. En la Constitución actual dice específicamente que los diputados no pueden generar, promover leyes que le causen costo al Estado. No pueden. Durante el estallido delictual y la revolución de octubre y toda esa cuestión y la pandemia, la izquierda se llenó, lo hizo a propósito, de leyes que le costaban plata al Estado. Y todas esas iban al Tribunal Constitucional. Entonces, tuvimos problemas porque al final se hacía tardío todo el proceso, digamos, de avance en las leyes, porque la izquierda lo bloqueó de esa forma, el tribunal terminaba fallando en contra de esas leyes y reclamaban porque eran leyes que les favorecían al pueblo y el pueblo al final, pero ellos lo hicieron a propósito para que esas mismas normas no perdieran, perdieran todo valor, todo peso. Y dice el numeral número 2, artículo 51, la ley podrá establecer mecanismos para promover la participación política de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Capítulo número 1, Fundamentos de Orden Constitucional. Artículo número 1, numeral 1. La dignidad humana, no sé qué mierda es eso, la dignidad humana es inviolable y la base del derecho y la justicia. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Si vamos a tener unos escaños especiales para los indígenas, ¿somos iguales ante la ley? ¿O hay seres privilegiados? Había leyes que prohibían que los mapuches o las yaganes, lo que sea, participaran de la política. No. ¿Había algo que las fomentara? Tampoco.
Entonces, ¿somos iguales ante la ley? Eso significa que estás pasando a llevarme dignidad humana, inviolable. Ahí está. Se contradice el documento en sí mismo. En la Constitución actual dice: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Tan simple como eso. No dice nada más, no hay una... No, la base de la dignidad humana es inviolable, toda esta palabrería barata. Y yo que soy escritor, conozco muy bien... uno puede reconocer los rasgos cuando están vendiendo la pomada. Su respeto y garantía es el primer deber de la comunidad política, la forma de juridad. Llenan de palabrería barata que no dice nada al final, porque lo que están haciendo aquí lo borran acá. Bien, continuemos. Parece que no voy nada por el a favor, ¿eh? Parece que no. Ya bueno, ya lo comenté, dice la atribución a la Cámara de Diputados y Diputadas, o diputadas y diputados le ponen acá. Capítulo número 4, artículo 51, que no dice nada sobre la creación de leyes que no tengan costo al Estado. O sea, van a empezar a llenar los políticos, la Cámara de Diputados, diputadas y diputados van a llenar de leyes que le van a costar plata al Estado y no van a saber cómo, no van a proponer cómo financiarlas tampoco, y se va a llenar de articulados o de proyectos de ley que no van a avanzar porque no tienen financiamiento, o se van a aprobar según el Parlamento que exista, y el Estado va a quedar mal, o el presidente va a quedar mal porque no va a poder aprobarlo porque no tienen plata. Es una forma de boicotear a los gobiernos. Ay, veamos. Cesación de cargos de diputados y senadores. Esto es capítulo número 4, artículo 69. Artículo 69. Vamos, esto es importante, ¿eh? Estoy haciendo una matización o una especie de lectura saltada, porque en realidad habían tantos que tuve que elegir los que yo creía que eran más importantes. Dice, artículo 69, numeral 10. Vamos al numeral 10. Cesará en sus funciones el diputado o senador que renuncie al partido político que hubiera declarado su candidatura. A ver, vamos a leer el anterior, numeral 9. Los diputados y senadores podrán renunciar a sus cargos cuando les afecte una enfermedad grave que les impida desempeñarlos y así los califique el Tribunal Calificador de Elecciones. Ya bien, no pueden trabajar, hacer su labor. Cesará en sus funciones el diputado o senador que renuncie al partido político que hubiera declarado su candidatura. Es decir, si un candidato salió elegido y ejerce como diputado, pongámoslo por republicanos, y renuncia a republicanos, pierde al tiro su cargo como diputado. ¿Qué implica eso? Que nadie, ningún parlamentario va a ser capaz de decirle que no a la plana mayor del partido. Van a ser sectas. No se les va a ocurrir ir en contra de lo que dice la plana mayor del partido o el líder. Quiere construir un sistema de deliberación, argumentación, disputa y de ideas en un partido político, en sectas políticas. ¿Alguna persona que haya ido alguna vez a una iglesia ha visto a otra persona levantarse y decir al pastor, al sacerdote, al cura, al quien sea: amigo, no estoy de acuerdo con usted? No va a haber partido político, van a haber sectas políticas. Eso es terrible para la democracia. No se van a poder acusar entre sí ni denunciar sobre algún caso de corrupción porque los van a echar del partido y van a perder su cargo de diputado o de senador. Va a ser el oscurantismo de la política. Es gravísimo ese articulado. Gravísimo. A ver, dice: ingreso, estadía, residencia y egreso de extranjero. Este es el capítulo número 2, 16, numeral 4. Entonces, estamos en el capítulo número 2, artículo 16, numeral 4, letra B. La ley regulará el ingreso, estadía, residencia y egreso de extranjeros del territorio nacional. Todos los procedimientos y medidas regulados por dicha ley deberán llevarse a cabo con pleno respeto de la dignidad humana, los derechos y garantías fundamentales y las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Chile.
Esa parte es importante, ya lo voy a explicar por qué. La ley establece los casos, procedimientos, formas y condiciones del egreso o expulsión en el menor tiempo posible, que es lo que muchos dicen acá como argumento para favor. Vamos a ver. Expulsión de inmigrantes ilegales en el menor tiempo posible. Lo dice prácticamente textual lo que está en el documento, pero vamos a ver qué es lo que realmente dice el documento. Flyer hecho por Renovación Nacional. ¿Dónde estamos? Ya. La ley establecerá los casos, procedimientos, formas y condiciones de egreso o expulsión en el menor tiempo posible según corresponda de aquellos extranjeros que hayan ingresado al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, así como de aquellos que hayan cumplido en Chile una pena de presidio efectivo por crímenes o simples delitos. La ley establecerá los casos, procedimientos y formas en condiciones del egreso o expulsión en el menor tiempo posible según corresponda de aquellos extranjeros que hayan ingresado al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, así como de aquellos que hayan cumplido en Chile una pena de presidio efectivo por crímenes o por simple delito o por delito simple. Se procurará que dichos extranjeros cumplan la referida pena en su país de origen, cuando así corresponda de conformidad con la ley y a los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Con todo, no se aplicarán las disposiciones del párrafo precedente en los casos de refugio, asilo o protección, expresamente contemplados en la ley, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. O sea, si un extranjero entra y llega a comisaría y pide refugio, asilo o protección, ¿se le puede expulsar? Toda persona, institución o grupo que organice, financie o ejecute con ánimo de lucro el ingreso ilegal de personas del territorio de la República incurrirá en las sanciones que termine la ley. Es decir, Bachelet debería estar presa. Toda persona, institución o grupo que organice, financie o ejecute con ánimo de lucro el ingreso ilegal de personas al territorio de la República incurrirá en las sanciones que determine la ley. Bachelet y muchos más y los jesucitas también deberían estar presos. Bien, ¿cuál es la importancia de este punto? Primero, que como dice esto, no los van a hacer expulsados rápidamente, porque si alguien dice que viene de refugiado, ¿cómo se llama? Aquí vamos a entrar de nuevo, refugio. Pide refugio, asilo o protección, el Estado de Chile no puede expulsarlo. Este volante, este flyer está mintiendo. Renovación Nacional miente. Francisco Rego miente. Y se los voy a dar con un caso muy ejemplar. Este es un libro de un tipo que se llama Salvador Millaleo, mapuche, asesor de Boric por la causa mapuche. Y dice en un párrafo muy interesante en este libro lo que explica que estas cosas tienen un trasfondo más oscuro. Esto es un ejemplo como para explicar dónde estamos. ¿Dónde estamos nosotros, los chilenos, en relación a los organismos internacionales? Y ejemplifica, y esto les va a demostrar por qué no se solucionan los problemas en el sur referente al terrorismo. ¿Por qué no hay solución durante tantos años, tantas décadas? Y que los gobiernos no pueden hacer nada. Dice, el relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas de la ONU, no son indígenas de Chile, son indígenas de la ONU, cáchense el calibre, Rodolfo Stavehagen, en su informe sobre Chile, recomendó que bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas. Y también que no deberán aplicarse acusaciones de delitos tomados de otros contextos, entre paréntesis, amenaza terrorista, asociación delictuosa, cierre paréntesis, a actos relacionados con la lucha social por la tierra y las reclamaciones legítimas de los indígenas. También fue advertido por el comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, el Estado parte, Chile en este caso, que no aplique leyes especiales como la Ley de Seguridad del Estado número 12.927 y la Ley Antiterrorista número 18.314, a actos relacionados con la lucha social por la tierra y las reclamaciones legítimas de los indígenas. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 2004. Es decir, si en el sur no se soluciona el problema, es porque la ONU está detrás. Ya, miren lo que dice el párrafo 2 de la letra B. Así nos engatusan a nosotros, así funcionan las trampas. La ley establecerá los casos, procedimientos, formas y condiciones del egreso o expulsión en el menor tiempo posible. ¿Cuál es el menor tiempo posible? ¿Horas, días, meses, años? No lo determina. Esas son las trampitas. No tiene que ver si es que en realidad el tipo es de Venezuela, de Colombia, de Argentina, de Bolivia, de Colombia, de Nicaragua, de Haití, se haya pasado por la frontera o al lado de la frontera con coca, con droga. No importa. Lo que importa es que el tipo declaró que venía a pedir refugio, asilo o protección a Chile. Y según este articulado no pueden ser echados. Esas son las trampas que Republicanos o no se da cuenta, o son muy estúpidos, o están coludidos con la izquierda. Asumo que saben leer. Si yo, que soy una persona simplona, cualquiera, no soy abogado, y me di cuenta de estas trampas, me di la cuenta de esta trampa y de la trampa del Banco Central y la trampa del Estado Social de Derecho, donde Chávez dice que si no fuese por el Estado Social de Derecho, Venezuela no sería socialista, lo dice él, y es preocupante. Planteo constituyente. Y fíjate que no tiene que ver directamente con la apertura hacia el socialismo, pero sin ello no hubiéramos logrado, esta maravillosa constitución que, aunque no habla de socialismo, lo proclama. La categoría del socialismo, no es una palabra, tú decías, es una categoría. Un Estado social de derecho y de justicia no puede ser otro que un Estado socialista. Una sociedad justa, de iguales, como está dicho aquí 100 veces, no puede ser otra que una sociedad socialista. Si tenemos una constitución como esta, más cercana a esta que a la constitución actual, ¿cuánto más difícil le va a ser hacer las correcciones para que lleguen a esta? Si ese es el problema central de este documento es que primero tiene dos problemas esenciales, estructurales, que van a dañar de aquí a la eternidad al país. Primero, Estado Social de Derecho. Segundo, Banco Central capturado por los políticos. Y esas dos cosas están unidas. Y son las herramientas para la capturación de los votantes, para la capturación, la manipulación de las personas. Sí, es que en todos los gobiernos que hay dictadura hicieron esto mismo. Cambiaron un Estado más grande para controlar todos los aspectos de la vida y a algo como financiar todos los derechos que le prometieron los políticos. La función de los políticos es vender sus votos, que la gente vote por ellos. Si les van a vender caca y a ustedes les gusta la caca, van a darles caca para que ustedes voten por ellos. No les interesa si es bueno o malo para ustedes o es bueno o malo para el país. Lo que ellos quieren es seguir trabajando a costa de nosotros. Son parásitos. Los políticos son parásitos. Tienen que mirarlo desde esa perspectiva. Si ellos me están ofreciendo esto, si yo lo comenté, yo no sé, porque me anduve perdiendo un poco, porque como tuve que hacer otras cosas, entonces el video quedó un poquito cortado. Sí lo comenté en realidad. Artículo 142, este documento no debería existir y la segunda convención no debería haber existido. Porque además se obviaron el plebiscito de entrada de la segunda convención. ¿Se olvidaron los políticos? ¿Están pensando en el bien común de todos los chilenos? ¿O les importan una mierda a ustedes? No les interesan nada
ni yo ni ustedes, a los políticos. Los políticos son parásitos que quieren vivir a costa de nuestro trabajo. Esa es la verdad. Cuando ustedes entiendan eso, empiezan a mirar con la perspectiva de que en realidad tenemos que tener cuidado con todo lo que ellos nos ofrecen, con todo lo que ellos prometen, porque tienen una doble intención. Van a empezar a pensar más rápido y van a empezar a decidir. No vía partidaria, no ser leales a los líderes de los partidos políticos, sino pensar por sí mismos y decir, si es que está bien, pero el documento aún así no llega a lo que yo esperé que podía hacer. No es un buen documento, tiene mala redacción, tiene trampa, está mal hecho, no hicieron el trabajo como deberían hacerlo. Los expertos parece que no eran tan expertos. Entonces, pero bueno, en síntesis no llega al nivel ni lo mínimo que uno podría esperar. Esto es una constitución de semi-izquierda, no de izquierda tan dura, de semi-izquierda. Por eso que Boric no ha sido tan directo en abanderarse con él en contra. Porque en cierto grado sí les gusta este documento, es el Estado Social de Derecho, es lo que ellos están buscando. El Estado Social de Derecho. Oye. Artículo 1. Claro, acá no está en el artículo 1, está como en el artículo número 4. Pero el artículo 1 de la propuesta anterior. Principios y disposiciones generales. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Lo dice en el 1 y aquí lo dice en el 4. El Estado de Chile es social y democrático de derecho. Lo dice en el 3. No lo dice en el 1, lo dice en el 1 y este lo dice en el 3. Es lo mismo. Entonces, basta de cera, pues basta de meternos el dedo en la boca. Pues si somos imbéciles una vez, dos veces, pero de pronto tal vez es bueno abrir los ojos, tener la entereza, la fortaleza, la libertad de correr el riesgo. Y esto, chiquillos, yo se lo he dicho a algunos amigos, esto es sin miedo, no se puede votar a favor porque tienen miedo a que el Partido Comunista intente otro proceso. Lo va a hacer aunque gane el a favor y lo va a hacer aunque gane el en contra. No les importa si sale este documento y además viene con el Estado Social de Derecho, el Banco Central capturado y además con la firma de Boric. Ya. No quiero pelear, no quiero enojarme más, pero yo quedé con sabor a poco, desabrido, un esqueleto demasiado débil, fácil de penetrar. Había un tipo, una amiga me envió que también tenía duda, me envió un tipo que decía, sí, bueno, la constitución actual está muy vapuleada, ya no tiene la fortaleza que tiene, ninguna la va a tener si nosotros dejamos que los políticos hagan lo que quieran con la constitución. Ninguna. Y la izquierda se esmeró varios años en destruir la constitución actual. Y la derecha dejó que ocurriera eso. Porque son ignorantes, la gente derecha es ignorante. Les dijimos en el primer plebiscito, vayan a votar. Voten en rechazo. Nadie quería ir a votar porque no estaban de acuerdo con el plebiscito, porque en realidad no era lo que ellos no querían cambiar la constitución, pero no fueron a votar y la izquierda ganó 80-20, 78-22. ¿Qué es lo que hizo eso? Les dio la autoridad moral para decir de aquí hasta la eternidad de que el pueblo en su mayoría, el 80% de la población quiere el cambio constitucional cuando no lo quiere. ¿Por qué? Porque en ese entonces votó el 51% de la población. Prácticamente la mitad de la población. La otra mitad no fue a votar porque los imbéciles no querían participar del proceso, que no estaban de acuerdo. Pero les dijimos, vayan a votar igual. No entendieron. Y le dieron la autoridad moral a la izquierda para hacer todo lo que están haciendo todavía, y van a tener unos años más todavía dando vueltas. Es todo culpa de la derecha. Porque no fueron a votar. No entienden. Tienen que participar. Les pasó a los venezolanos que ¿cómo se llama? La oposición venezolana no participó de sus plebiscitos particulares y quedaron sin ningún cupo. Creyeron, ¿qué quieren que la izquierda decida? Hoy no, si votó muy poca gente, hagámosla de nuevo.
es inválido. Algo pasó que votó muy poca gente. No la hagamos. Votó el 51% de la población, no es suficiente. Puede votar el 5% de la población, pero si ellos ganaron, es suficiente para ellos. Todo lo que estamos viviendo es culpa de la derecha. La derecha porque las personas que de derecha que no fueron a votar, y después porque la cobarde de derecha no defendieron lo que tenían que defender en su justo momento. Y fuimos pocos, me incluyo, los primeros que salimos con nuestros canales de YouTube, con nuestras primeras redes sociales, a decir lo que pensábamos. Y lo dijo también alguna vez Pancho Rego, que habían estado 2 años callados. Claro, el miedo los tenía así. Y si el miedo los tenía amarrados, atrapados, esclavizados del miedo, por no querer decir en la comida familiar que estaban equivocados, que los zurdos que estaban ahí, familiares, amigos, lo que sea, estaban equivocados y estaban mintiendo, no decírselo en la cara, dejaron que esta bola de nieve siguiera creciendo. Y esto hay que pararlo en seco, ya, te cueste la amistad o te cueste el mundo familiar. No se salva el país de otra forma. No se salva teniendo miedo, se salva siendo valiente, diciendo las cosas por su nombre y en la cara. Eso es algo que la derecha tiene que aprender. La izquierda la tiene clara. Vende la pomada, miente constantemente porque su forma estructural de vida es mentir. Son estafadores. La izquierda son estafadores. Pero la derecha es cobarde. Y por eso estamos donde estamos. Entonces hay que ser valientes y ahí vamos a tener que enfrentarnos después a los políticos de izquierda que van a tirar a la gente a la calle a armar un nuevo proceso. Entonces les van a decir, van a culpar a la gente que se vincula a este sector, la derecha, qué sé yo, liberal y libertario, de los que votaron en contra. Que por culpa nuestra ganó la en contra, entonces los comunistas están en otro proceso. Si lo van a hacer igual, ganen a favor o en contra. Y lo que uno tiene que decir, esto es lo último que voy a decir. ¿Leyeron el documento? ¿O se guiaron por lo que decían las redes sociales? ¿O por lo que les dijeron a alguien? ¿O algo que escuchar por ahí? ¿Lo leyeron? Si lo leyeron y aún así van a votar a favor, no hay problema, voten a favor. Si lo leyeron y van a votar en contra, bien. Me parece bien, yo no tengo problemas, si al final aquí estamos aliados y nuestro enemigo es otro. Pero había que leer el documento. Desde ahí, tratar a los demás de ignorantes y tratar como Pancho Rego a minimizar y de menospreciar Pancho Rego, que yo a mí me llamó la atención Pancho Rego de menospreciando a alguien de derecha, porque no voy a votar como él, estamos mal, estamos mal. Entonces, eso muchachos, yo creo que hay que darle nomás y ustedes tomen la decisión, yo ya tomé la mía. Le mostré todo lo articulado. O sea, pudiera haber estado 2 días enteros analizando articulados, pero yo los que creí que eran más importantes, más esenciales y además demostrarles que había muchas cosas que no deberían estar, que eran de materia legal, y no constitucional, y muchas cosas que eran palabrería barata, que está mal redactado, que no está bien leído, que es una copia del otro documento, salvo algunas cosas nomás, pero es prácticamente una propuesta comunista 2.0, porque además republicanos a lo mejor tenían, con los 12 bordes no tenía mucho que hacer, no sé, no estuve ahí adentro tampoco seguí este proceso. El anterior lo seguí constantemente todos los días, pero este no lo pesqué mucho en realidad, así que si ellos intentaron hacer lo que pudieron y no pudieron más, bueno, se agradece, pero no es suficiente, muchachos, no es suficiente. Eso, un abrazo, que estén bien.